Hola y bienvenidos a Cocina Gurú. Hoy les mostraré cómo hacer buñuelos de viento, muy fácil y deliciosos. Los buñuelos de viento caseros son uno de los postres tradicionales para disfrutar en Cuaresma y Semana Santa, aunque los podemos degustar en cualquier otra fecha del año. Pasemos a ver entonces cómo prepararlos y al final del video les dejaré la lista con todos los ingredientes. Comenzamos tamizando 75 gramos de harina de trigo. Es un truco muy simple, pero así garantizamos que no se formen grandes grumos en la masa. Una vez tamizada la harina, reservamos, mientras ponemos en un recipiente pequeño 125 ml de leche o agua. Puedes usar cualquiera de las dos, aunque yo prefiero la leche. Añadimos también una porción de cáscara de limón y una cucharadita de vainilla para infusionar la leche. De esta manera los buñuelos tendrán más aroma y sabor. Asegúrate de que la cáscara de limón no tenga la parte blanca de la corteza, porque si no terminará amargando la masa. Cocinamos a fuego medio y esperamos que rompa el hervor. En ese momento retiramos la cáscara de limón y añadimos entonces una cucharada de azúcar, media cucharadita de sal y 50 gramos de mantequilla sin sal. Ahora continuamos cocinando a fuego medio hasta que se derrita la mantequilla. Y mientras se va derritiendo te invito a suscribirte para no perderte ninguna de las recetas que estaremos publicando en este canal. Cuando la mantequilla está completamente derretida, apagamos el fuego y agregamos de golpe toda la harina tamizada. Mezclamos hasta que se integren todos los ingredientes y la masa se separe con facilidad de la cacerola. Notaremos que esto ocurrirá muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Dejamos enfriar un poco, 1 o 2 minutos será suficiente, y agregamos el primer huevo. Ahora debemos mezclar con energía hasta que se integre. Si notan que la masa se transforma completamente, no se preocupen, es normal que esto suceda. Solo hay que seguir mezclando hasta que el huevo se integre por completo. También vamos a notar que la masa se vuelve mucho más cremosa y suave. Solo cuando el primer huevo se integre por completo, entonces añadimos el segundo, pero esta vez lo batiremos primero para poder agregarlo en dos partes, hasta que veamos que la masa alcance la textura bien cremosa y espesa que debe tener. Si notas que con la primera mitad del segundo huevo tu masa se vuelve así de cremosa, entonces no será necesario que añadas el resto. Una vez lista la masa, preparamos una sartén con abundante aceite caliente y la vamos a poner a fuego medio. Y mientras se calienta el aceite te muestro dos maneras muy fáciles para hacerle las formas a los buñuelos de viento. La primera es usando 2 cucharaditas de café que iremos remojando en aceite de vez en cuando para que la masa no se pegue. Lo único que debes hacer es coger una porción e ir dándole forma de bola. Y una vez que la tengas lista, la vas añadiendo al aceite caliente. La otra forma es más sencilla todavía. Coges la masa, la añades a una manga pastelera y luego vas apretando mientras coges con las manos y las agregas al aceite caliente. Te aconsejo remojarte los dedos antes para que no se te peguen demasiado. Puedes hacerlo con agua o con aceite. Si ninguna de estas dos formas que te he comentado te convence, entonces simplemente usa tus manos, hazle forma redondeada a los buñuelos y añádelos al aceite caliente. Cuando lo añadas al aceite, enseguida notarás que se quedan flotando mientras doblan su volumen y rotan ellos mismos, aunque puedes ir volteándolos si notas que faltan algunas partes por dorarse. Al hacer buñuelos de viento debemos velar porque el aceite se encuentre a la temperatura adecuada, ya que si está más frío de la cuenta, la masa de los buñuelos irá directamente al fondo de la sartén y se freirá en exceso de grasa. Y si por el contrario está muy caliente, entonces se creará una capa muy seca por su exterior, lo que impide que doblen su volumen. Si esto sucede, se van a cocinar por fuera y van a quedar crudos por dentro. Si tienes un termómetro de cocina, te aconsejo medir la temperatura del aceite a 160 grados Celsius. Es la temperatura adecuada para hacer los buñuelos de viento. Bueno, cuando estén completamente dorados, retíralos de la grasa. Pásalos por un plato con azúcar granulada para que se adhiera en todo su exterior. Y por último, si prefieres, escúrreles el exceso de grasa en un papel de cocina. Yo lo he hecho de este tamaño porque no los voy a rellenar. Si les gustaría la receta de buñuelos de viento rellenos, déjenmelo dicho en los comentarios. Los buñuelos de viento se desgustan bien calentitos y como vieron, prepararlos no tiene ninguna complicación. Es solo cuestión de minutos podrás disfrutar de esta delicia. Es por eso que les hago la invitación para que los hagan en casa y me cuenten cómo les ha quedado a través de los comentarios o etiquétenme en Instagram como Cocina Gurú.
Por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer esta receta de buñuelos de viento tradicionales para Semana Santa. No te vayas sin antes suscribirte, es totalmente gratis. Y por aquí les dejamos otro video con una rica receta.